Dios le bendiga, le saluda el pastor Jesús Lozano, presidente de The Logos Foundation. Continuando con nuestra exégesis sobre el libro de Apocalipsis, toca el turno hoy al capítulo 4, que trata acerca de la visión celestial a la cual Juan tiene acceso. Después de esto. Juan menciona la frase después de esto, del griego metatauta. La pregunta surge, ¿después de qué? La respuesta es, después de la revelación que hasta ahora ha recibido, después de las cosas que Juan acababa de ver, después de lo que Juan ha escrito y que hemos leído desde el capítulo 1 al capítulo 3, es decir, después del tiempo de la iglesia en la tierra, desde la iglesia apostólica que nació en el día de Pentecostés, representada por la iglesia de Éfeso, hasta la iglesia de la Odisea, que corresponde a la iglesia de nuestro tiempo. Miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Juan miró, del griego eidos, y que significa ver, darse cuenta, tener conciencia de algo sumamente interesante. Juan contempla una puerta abierta en el cielo, o mejor dicho, que se abre, que ha sido abierta en el cielo. Siempre que una puerta se abre es para dar acceso, entrar o salir. Juan, hasta el final del capítulo 3, narra lo que sucede en la tierra, pero ahora que esta puerta se abre en el cielo, podemos deducir que lo que sucederá después de estas cosas, como Juan escribe, será en la esfera celestial. Es decir, dejamos la tierra para ver acontecimientos que van a suceder en el cielo. Se habla de la iglesia estando en la tierra en los capítulos 1, 2 y 3, pero a partir del capítulo 4 se habla de ella como que ya está en el cielo. Les recomiendo vean mi documental ¿Por qué la iglesia no pasa por la gran tribulación?, para una mejor comprensión de este tema y de mi postura. Otra posible explicación a esta puerta abierta podría ser, como enseñan algunos teólogos muy serios, que es el acceso a la revelación divina acerca del fin de los tiempos. Y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo. Juan escucha una voz, afirma que es la primera voz que había escuchado. ¿Quién es esta voz? Sin duda es la del Señor Jesucristo, quien en el capítulo 1, verso 10, ya le había hablado a Juan desde en medio de los candelabros y cuyo sonido era precisamente como de trompeta. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Apocalipsis 1, 10, 11. La voz dijo: sube acá. Anteriormente, algunos hombres de Dios como Jacob, Ezequiel y otros, se les revelaron algunos aspectos celestiales. Sin embargo, ellos contemplaron esto estando ellos mismos en la tierra. Ezequiel 1:1 dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Génesis capítulo 28, verso 17. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios.
y puerta del cielo. La voz o el Señor ordena a Juan subir acá, es decir, al cielo. Ahora Juan no contempla el cielo desde la tierra como Jacob y Ezequiel alguna vez lo hicieron, sino que la voz le ordena subir hacia el mismo cielo. Es decir, Juan recibirá la revelación futura de lo que acontecerá en el cielo, estando Juan mismo en el cielo. Al apóstol se le ordenó subir al cielo, y aquí podemos ver una tipología de la iglesia que será arrebatada hasta el tercer cielo justamente antes del periodo identificado por la Biblia como la gran tribulación, antes que los juicios en la tierra se inicien. Y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. El Señor advierte a Juan que le ha de mostrar los sucesos que vendrán una vez que se acabe el período de la iglesia en la tierra. Es decir, una vez que concluye la dispensación de la iglesia, dicho de otra manera, una vez que la iglesia tipificada en Juan sea arrebatada al cielo a celebrar lo que la Biblia llama las bodas del Cordero. Apocalipsis 19:7. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Y al instante, del griego euteos, y que significa de inmediato, directamente, instantáneamente. Juan advierte que estaba en el Espíritu. Juan, una vez que oye la voz o a Cristo, le ordenan subir al cielo para mostrarle qué ha de suceder. Y en ese momento entra en un arrebato espiritual. Sufre otro éxtasis espiritual, y no es para menos, ya que será invitado a ascender hasta el tercer cielo, a donde el Señor tiene su morada. Y he aquí un trono establecido en el cielo. El trono desde siempre ha sido un símbolo de poder y autoridad. Sin embargo, este trono está establecido en el cielo. Por lo tanto, entendemos que simboliza poder y dominio celestial, universal, eterno. Resulta interesante que en todo el Nuevo Testamento la palabra trono aparece 62 ocasiones. 47 de ellas aparecen en los escritos del apóstol Juan y 17 tan solo en los capítulos 4 y 5. Y en el trono uno sentado. Este personaje que está sentado como soberano sobre su trono, muy seguramente es Dios en la persona del Padre, aunque hay quienes piensan que puede ser Cristo. Sin embargo, más adelante veremos por qué razón la interpretación se inclina por el Padre como aquel que está sentado sobre el trono, o el uno sentado sobre el trono. Esto indica que Dios, como Rey absoluto del universo, está sentado en su trono celestial, desde donde Él reina al mismo universo. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Ezequiel, algunos 600 a 700 años antes, también contempló a Dios sobre un trono, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedras de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Juan, al describir al personaje que está sentado en su trono, tiene el cuidado de no atribuirle figura humana alguna, y mejor le compara con dos piedras que simbolizan algo muy interesante. El que estaba sentado en el trono, Dios en la persona del Padre, tenía aspecto como de cornalina. Recordemos una vez más que Apocalipsis es un libro lleno de simbolismos. Ahora estudiemos lo que estas dos piedras con las que Juan asocia al Padre simbolizan. El sumo sacerdote de Israel usaba un pectoral que estaba confeccionado con 12 piedras preciosas. Estas 12 piedras preciosas representan a las 12 tribus del pueblo de Dios.
Interesantemente, la primera y la última piedra del pectoral del sumo sacerdote eran precisamente el jaspe y la cornalina. Éxodo 28, 17 al 20. El jaspe es una piedra preciosa, transparente, de gran dureza. Matthew Henry, el célebre exégeta, afirma que esta piedra simboliza santidad y clarividencia divina. La cornalina, también llamada piedra sárdica, tiene un color rojo y posiblemente simbolice la ira o el juicio de Dios. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto al color esmeralda. En torno al trono de Dios, Juan contempla un arco iris. A diferencia del que conocemos comúnmente, es completamente redondo, circular, cerrado. Para describir lo anterior, Juan usa la palabra griega klukloten, que significa un círculo que rodea. Este arco iris circular posiblemente tipifica la perfección y la eternidad de Dios. Un círculo está perfectamente sellado. No sabemos dónde empieza ni dónde termina. De la misma manera, Dios, siendo eterno, no tiene principio y no tiene final. Los colores del arco iris que conocemos son el resultado de la descomposición de la luz, que generan 7 colores. Sin embargo, el arco iris que rodea el trono de Dios es de aspecto semejante a la esmeralda. Juan nunca dice que sea de color verde, simplemente dice que es de aspecto semejante a la esmeralda. Una vez más les recuerdo, Apocalipsis es un libro lleno de simbología. Y en esta ocasión, al parecer, este arco iris simboliza el pacto de Dios, aunado a la esperanza y misericordia divina que son representados por el color verde. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Ahora Juan contempla 24 tronos alrededor o en torno a el gran trono central en donde está sentado y desde donde gobierna el Señor. La palabra trono proviene del griego tronos y que significa lugar en donde se sienta un potentado, un gobernante o alguien de mucha dignidad. En estos tronos están sentados 24 ancianos, del griego presbúteros, y que significa miembros de un concilio, integrantes de un consejo sacerdotal eclesiástico. ¿Quiénes son estos 24 ancianos? Algunos afirman que se trata de ángeles, sin embargo, no hay sustento bíblico para este argumento. Por otro lado, es mi postura que estos 24 ancianos necesariamente representan o son la iglesia que ya fue arrebatada al cielo y donde adora al Señor. Entendemos que la iglesia es compuesta por los redimidos de todas las naciones y de todos los tiempos. Estos 24 ancianos, más adelante en Apocalipsis 5:9, leemos que cantan un canto nuevo o un nuevo cántico dirigido al Cordero, en donde afirman que Él es digno por haber sido inmolado y por haberlos redimido a ellos con su sangre. ¿A quién redimió Cristo con su sangre? No fue a los ángeles. La respuesta es sencilla: a la iglesia. Por lo tanto, si estos 24 ancianos adoran al Cordero por haberlo redimido, entonces son necesariamente la iglesia, tipificada por estos 24 presbíteros. Encima de lo anterior, los 24 ancianos afirman que vienen de toda tribu, nación y lengua. Una vez más, no pueden ser ángeles. Por lo tanto, necesariamente vienen de la tierra, pero ahora están en el cielo adorando al que está sentado en el trono y al Cordero. Algunos escatólogos afirman que estos 24 ancianos representan a la iglesia tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. 12 tribus de Israel y 12 apóstoles, sumando en total 24.
Pero existen más elementos para asegurar que estos ancianos son la iglesia. Juan contempla a los 24 ancianos vestidos de ropas blancas. Interesantemente, en Apocalipsis 3:4, en la carta enviada a la iglesia de Sardis, podemos leer que los que no han manchado sus vestiduras andarán con Cristo en vestiduras blancas. Luego leemos en Apocalipsis 3:5 la promesa que Cristo hace a los vencedores de la iglesia de Sardis. Y esta promesa es que serán vestidos de vestiduras blancas y que no se borrará su nombre del libro de la vida. En el mismo libro de Apocalipsis, el capítulo 7, verso 19, Juan contempla de nuevo a la iglesia de toda tribu, nación y lengua delante del trono y en presencia del Cordero, con palmas en las manos y vestidos de ropas blancas. Además, estos 24 ancianos están sentados en sus tronos cercanos al del Señor. En Apocalipsis 3:21 leemos que el Señor ofrece una vez más a los que venzan sentarse con Él en su trono. Por otro lado, estos ancianos tienen sendas coronas sobre sus cabezas. Una vez más, en Apocalipsis 2:10 leemos que Jesús promete la corona de la vida a aquellos que sean fieles hasta la muerte. En el mismo Apocalipsis 3:11, Jesús advierte a la iglesia de Filadelfia que retenga lo que tiene para que ninguno tome su corona. En 1 de Pedro 5:4 leemos que cuando aparezca el príncipe de los pastores, hablando de nuestro Cristo, en el arrebatamiento de la iglesia, recibiremos la corona incorruptible de gloria. Por lo tanto, deducimos que estos ancianos coronados muy posiblemente o seguramente son la iglesia que también aparece con corona. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Del trono del Señor, Juan observa emisiones de relámpagos, además de truenos y voces, sonidos. Los relámpagos son el destello, la iluminación de la descarga eléctrica que se produce en el cielo. Y los truenos son el sonido estruendoso que estas descargas producen. Los relámpagos y truenos son símbolos del poder y la voz de Dios. En Éxodo 19:6 al 18 leemos cuando Jehová apareció en el monte para dar la ley a Moisés. La presencia de Dios se manifestó en medio de relámpagos y truenos. En Éxodo 20:18 leemos que cuando Dios se manifestó en el mismo Sinaí, abajo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos cuando Dios llegó hasta ese santo monte. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono del Señor, Juan observa 7 lámparas ardiendo. Que representan estas 7 lámparas ardiendo? Sin duda representan al Espíritu Santo, ya que el fuego es tipología del Espíritu del Señor, como podemos leer en Hechos 2, cuando lenguas de fuego aparecen sobre las cabezas de aquellos como 120. Sin embargo, Juan menciona que las lámparas son los 7 espíritus de Dios. ¿Acaso hay 7 espíritus santos? Por supuesto que no. Ya en Apocalipsis 1:4 leímos acerca de los 7 espíritus de Dios. Entendemos que el número 7 dentro del lenguaje bíblico significa perfección, plenitud, estar completo, totalidad, abundancia. De tal forma que al mencionar a los 7 espíritus de Dios, entendemos que Juan se está refiriendo a la plenitud, la totalidad, la abundancia del Espíritu Santo que está delante del trono de Dios. Y delante del trono había como un vidrio semejante al cristal. En el lenguaje apocalíptico, el mar terrenal simboliza a las multitudes humanas agitadas,
al caos humano de donde saldrá el anticristo, a quien Juan describe como la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos que sale del mar. Apocalipsis 13:1. Entendemos que el mar de la tierra simboliza pues agitación, caos humano. Por el contrario, este mar celestial que está delante del trono de Dios es como un mar de vidrio, semejante al cristal, es decir, un mar limpio, cristalino, pacífico. Esto nos enseña acerca de la pureza, la paz, la perfecta quietud que reinará en el cielo. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Junto, o más bien dicho, frente, ya que Juan emplea la palabra griega enopion, que significa en la cara de, en la presencia de, o delante del trono, y alrededor del trono, como resguardando al trono, se encuentran 4 seres vivientes, seres animados, seres con vida. Estos 4 seres vivientes además están llenos de ojos de delante y detrás. ¿Quiénes son estos interesantes y enigmáticos seres? ¿Qué significa el hecho de tener sus cuerpos llenos de ojos? Los querubines resguardan el trono de Dios, la presencia de Dios. En el primer libro de Samuel, capítulo 4, verso 4, leemos que Dios habita entre los querubines. El segundo libro de Samuel, capítulo 22, verso 11, se advierte que Dios cabalga sobre un querubín. El Salmo 81 puntualiza que Dios está entre querubines. Ezequiel ya había visto a estos seres vivientes y registró este evento en su libro, el capítulo 1, versículo 5. Dice que tenían aspecto de hombre, pero además cada uno tenía 4 caras, 4 alas. Más adelante, en el mismo libro de Ezequiel, capítulo 10, versículo 15, Ezequiel revela la identidad de aquellos seres vivientes y les llama querubines. En Ezequiel 10:15, el profeta, hablando del ser viviente que vio, afirma que era un querubín. Deducimos entonces que estos 4 seres vivientes de Apocalipsis muy bien pudieran ser los querubines que Ezequiel contempló en el río Quebar, debido a las características de estos. Estos seres vivientes estaban llenos de ojos por delante y por detrás. Esto simboliza que están en constante vigilancia, cuidando, resguardando el trono del Señor, observando. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Algunos interpretan que estos 4 aspectos de los querubines simbolizan o representan a los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En Mateo el Señor Jesucristo aparece como el león de Judá. En Marcos, como el siervo sufriente de Isaías o el novillo que está listo para el sacrificio. En Lucas, Jesús se revela como el Salvador del mundo, el Hijo del Hombre. Finalmente, en Juan, Cristo es representado, según esta interpretación, como el águila que sube a lo alto a la presencia del Padre. Otros afirman que sus rostros simplemente son símbolos de las cualidades de estos seres celestiales. El primero es semejante a un león. Tal vez esto nos habla de la temeridad y la fortaleza de los querubines, como Proverbios 30:30 advierte. El segundo es semejante a un becerro, que es símbolo de fuerza y de trabajo. El tercero tiene rostro como de hombre. Posiblemente este rostro como de hombre simboliza la inteligencia humana. El cuarto es semejante a un águila volando.
Posiblemente este sea una referencia a las alturas, a lo sublime en donde los querubines se desenvuelven. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y de noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Cada uno de los querubines tenía 3 pares de alas, al igual que los serafines de Isaías 6:2, quienes usaban 2 de sus alas para cubrir sus rostros, otro par para cubrir sus pies en símbolo de reverencia a Dios, y el último par de alas para volar. Sin embargo, a diferencia de los serafines de Isaías, los querubines de Apocalipsis están llenos de ojos que, como comenté anteriormente, simbolizan el escrutinio constante. Estos querubines no tienen reposo. Día y noche están proclamando una de las principales cualidades del Eterno. Me refiero a su santidad. Estos no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo. Es mi opinión que este trisagio o las 3 repeticiones de esta palabra exalta la santidad, la pureza moral de Dios, pero además yo pienso es una referencia al Dios trino: Santo el Padre, Santo el Hijo y santo su Espíritu. Aunque debo reconocer que este trisagio muy bien puede ser una exaltación de la santidad de Dios, ya que los hebreos, cuando repetían un adjetivo, lo hacían para enfatizar dicha cualidad. En la tierra, aquellos que sean marcados por el gobierno del anticristo y que le adoren no tendrán reposo ni de día ni de noche, como leemos en Apocalipsis 14:11. Qué horrible situación, pero estos querubines tampoco tienen reposo, pero no importa, porque es un deleite adorar al Dios Altísimo día y noche por la eternidad. La adoración de estos seres vivientes o querubines es dirigida al que era, al que es y al que ha de venir, reconociendo la omnipotencia y la eternidad de nuestro Dios. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Cada vez que los querubines adoran a Dios dándole gloria, honra y acción de gracias, es decir, toda vez que los querubines reconocen la gloria del Señor, sus perfecciones, su naturaleza, toda vez que reconocen que los actos de Dios son dignos de agradecerse, cada vez que estos seres adoran al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos, en otras palabras, a Dios, al Eterno, cada vez que ellos hacen eso, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: cuando estos querubines adoran, inmediatamente los 24 ancianos o la iglesia, los redimidos, se unen a los querubines en la adoración y se postran delante del Señor y también adoran al Eterno. En este acto encontramos 3 acciones que los ancianos o la iglesia ejecutan. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. La iglesia se une a los querubines y se postran o caen delante de él como símbolo de reverencia y reconocimiento de la magnífica realeza, dignidad y naturaleza del Señor.
y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Le adoran de la palabra griega proskineo, que significa besar, lamer como un perro lame la mano de su amo, postrarse delante de alguien, adorarle, reconocerle como máximo, como superior. La tercera, arrojan sus coronas delante del trono en señal de reverencia y reconocimiento de la investidura y la obra del que está sentado en el trono. En este acto, los ancianos o la iglesia están reconociendo quién es Dios, el creador de todo, la máxima autoridad universal. Y están reconociendo que si acaso han llegado al cielo, ha sido tan solo por Él, por su gracia. Luego de este acto de reconocimiento, los ancianos dicen lo siguiente: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Le llaman Señor, del griego kurios, que significa supremo en autoridad, controlador, maestro, amo. Luego le llaman digno eres, digno del griego axios, que significa merecedor. ¿De qué? De recibir la gloria y el honor y el poder. Por supuesto que solamente Dios es digno de toda la adoración que le rinden las huestes angelicales, además de la iglesia y toda la creación. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Los redimidos, representados por los 24 ancianos, reconocen que es Dios y solo Dios quien creó todo. Fue la perfecta voluntad del Señor lo que realizó y mantiene con vida al universo, a todas las cosas visibles e invisibles. Todo lo que existe fue hecho por Él y para Él, como Romanos 11:36 advierte. Hasta aquí con el estudio de hoy sobre el capítulo 4 del libro de Apocalipsis. Le espero en nuestro próximo programa, en donde estudiaremos el capítulo 5, la adoración y la obra del Cordero. Mi nombre es Jesús Lozano y deseo que Dios le bendiga. Maranata, Cristo viene pronto.